Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios capítulo 11. Nos habíamos quedado en este pasaje, en el video anterior, de que la iglesia es nacida y no fundada. Estamos hablando de lo que es la iglesia, no como una organización, sino como un organismo. Una organización tiene sus cabezas terrenales y un organismo tiene una cabeza natural. En este caso la iglesia tiene como cabeza a Cristo. La iglesia no es gobernada por hombres, sino que es gobernada por Dios, por Cristo, por su palabra y con la guía del Espíritu Santo. Porque decimos que la iglesia es un organismo, porque el organismo se mueve naturalmente a las órdenes de la cabeza y una organización se mueve al ritmo de los mandamientos de los hombres. Por eso la iglesia no es una organización con sus jerarquías. La iglesia tiene una sola jerarquía y esa jerarquía es la cabeza, o sea, Cristo. Vamos a leer como estábamos leyendo habíamos quedado en 1 de Corintios capítulo 11, en el versículo 3, donde nos habla que Cristo es la cabeza de todo varón. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Podemos ver que la iglesia no tiene cabeza humana, sino que la iglesia tiene como cabeza a Jesucristo mismo. Pablo, dando a entender que él era un imitador de Cristo, y para no dar a entender que él era una especie de líder, una especie de papa, digamos, sino que él era un siervo del cuerpo, era un siervo de la iglesia. Por eso dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cualquier persona religiosa lo hubiera puesto como un papa a Pablo. Y dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Estaba agradecido Pablo de que se acordaran de él y que retengan las instrucciones tal como él las entregó, el evangelio puro, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla del mensaje apostólico, habla de un evangelio puro, como dice en 1 Corintios 15, 3 y 4. Nos habla de un evangelio puro, no de un evangelio trastornado, no un evangelio torcido, como se predica en la religión. En la iglesia falsa se predica un evangelio falso. ¿Por qué es falso? Porque apelan a creencias fuera de las escrituras. Dice: pero quiero que sepáis, acá pone el pero Pablo. Él les agradecía, él decía: yo soy imitador de Cristo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Los alabo, hermano, porque siempre se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como las entregó el apóstol. Pero acá pone un pero Pablo. Pone una contraposición. Pero quiero que sepáis. Él le estaba dando a entender que él no era el líder de la iglesia. Él no era la cabeza de la iglesia. Era un apóstol, pero la cabeza, quería dejar bien en claro que la cabeza de todo varón es Cristo. Ese es el gran mensaje a la iglesia, que la cabeza es Cristo, el que manda es Cristo a través de las Escrituras y con la guía del Espíritu Santo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Él estaba diciendo que entre Dios y cada varón no había nada, sino que era una relación directa entre cada varón y su cabeza. El cuerpo tiene una relación directa con la cabeza. Mi mano tiene una comunión, o tiene una unión, o tiene una dirección
directa de mi cabeza. Yo dirijo a mi mano directamente a través de mi mente, a través de mi voluntad. Yo manejo y se mueve a través de los nervios, a través de los músculos, se mueve mi mano con las órdenes que le da mi cabeza. Así es en la iglesia del Señor. El Señor imparte sus órdenes directamente a cada miembro. Y Pablo le estaba diciendo, pero quiero que sepáis, que tengan algo bien en claro, que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. La religión, ¿qué hace? Siempre pone intermediarios, pone al hombre. Por eso el evangelio falso es el evangelio del hombre. Es el evangelio donde el hombre se mete entre el hombre y Dios. Entre el hombre y Dios, poniendo los líderes. La iglesia tiene un liderazgo, digamos, un liderazgo puesto por Dios. ¿Es cierto? Mi mano obedece a las órdenes de la cabeza porque hay un brazo, hay un antebrazo, hay un codo, hay un hombro, hay cuello, hay músculos, hay toda una conexión, pero eso es parte del cuerpo, no es la cabeza. La que da las órdenes es la cabeza. En la iglesia también el Señor puso allí en Efesios 4:11, que Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el griego original no figura ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, solo figura pastores y maestros. Es en el texto original griego. Entonces podemos ver que Dios es el que pone, Dios es el que constituye, no el hombre. No existe la tal sucesión papal o la sucesión de los obispos y la sucesión. No existe esa sucesión, porque si no sería una iglesia de hombres y cada cual pone a quien quiere. Si fuera de hombre, cada uno pone a su conveniencia, como si fuera política o como si fuera una empresa. Entonces, la cabeza es Cristo, no el hombre. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4:15, que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios nos llama a crecer, porque la cabeza le alimenta, la cabeza es la que sostiene al cuerpo, es la que sustenta al cuerpo, la cabeza. De la cabeza viene la palabra. El cuerpo tiene una sola palabra, la que viene de la cabeza, la que viene de su propia cabeza. Entonces, sino que siguiendo la verdad. Dios nos llamó a seguir la verdad, no a los hombres, no a la iglesia, como decimos. No estamos diciendo que no hay que congregarse, que no hay que estar con los hermanos, nada que ver, nada más alejado de la verdad. Lo que nos está diciendo es que el hombre tome control de la iglesia, que el hombre tome dominio de la iglesia, que el hombre secuestre las escrituras, que el hombre secuestre la autoridad de Dios, que el hombre ate al Espíritu Santo a través de sus dogmas, a través de sus doctrinas humanas, que todo el fin conduce a la gloria del hombre, a la vanagloria del hombre, al hombre a hacerse como Dios, porque ese es el espíritu satánico, es el espíritu del diablo, es el espíritu de control. El espíritu del diablo es el espíritu de control. Por eso la religión controla poniendo hombres sobre los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Efesios 11:3 que la cabeza de todo varón es Cristo. Cristo mismo es la cabeza de todo varón. No quiere decir que vamos a andar rebeldes por la vida, no teniendo ninguna autoridad, digamos, o ningún jefe. No es eso. La Biblia nos manda a que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo y que debemos obediencia a la palabra. Porque se levantarán, dice, muchos falsos profetas, se levantarán falsos cristos
que querrán gobernar a los hombres, que querrán gobernar a la iglesia. Por eso el apóstol dice, Cristo es la cabeza de todo varón, o sea, la palabra, las escrituras, es la cabeza de todo varón. Cristo resucitó y ahora está a la diestra del Padre, pero nos dejó un legado, nos dejó un testimonio, nos dejó un testamento, que son las escrituras. Por eso dice, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos. El Señor nos llama a crecer, pero ¿cómo crecemos? Por la cabeza. La cabeza es la que le da el crecimiento. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El hombre trastorna todo, el hombre arruina todo, la carne arruina todo, la religión arruina todo, porque Satanás vino a hurtar, matar y destruir al mundo y quiere destruir el cuerpo de Cristo. Sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que tiene a Cristo como única cabeza, no tiene un papa. Por eso Pablo les decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, les agradezco, los alabo, porque se acuerdan de mí, de mis enseñanzas, pero dice el apóstol, Cristo es la cabeza de todo varón. Por eso la religión lo que hace es anular al hombre y sumergirlo en la esclavitud. La religión quiere esclavizar al hombre, la religión quiere atar al hombre, cortarle la comunión con su Padre, meterse entre Dios y el hombre. Eso es lo que hace la religión. Después podemos ver que Cristo es la cabeza del ángulo, Cristo es la cabeza que encuadra, que tiene que, como dicen Hechos 4:11, Hechos 4:11, dice la palabra del Señor, Hechos 4:11. Dice que Él es la cabeza del ángulo. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es la que encuadra todo, la cabeza del ángulo. Es la que todo tiene que encuadrarse en la palabra, en las escrituras. Si no se encuadra en la palabra, la casa está mal hecha. Los edificadores, los que predican la palabra, si no se encuadran conforme a las escrituras, eso está mal hecho. Por eso la Iglesia Católica es una construcción falsa, porque no se sujeta a las escrituras. Cuando alguien no se sujeta a lo que Dios nos ha dejado, a las escrituras, es falso. Como se dice en la construcción, está en falsa escuadra. Una casa se hace con escuadras para que todo calce, para que todo cuando se llegue a un feliz término. Por eso hay arquitecto, por eso hay un arquitecto, alguien que hace los planos. Por eso Pablo dijo, yo soy el perito arquitecto y puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces el que pone el fundamento, el que pone la